Ok. Eh, Buenas noches, profesor Adams. Mi nombre es el cadete Belgrace Diego y les presento mi grupo de las ecuaciones de Maxwell con mis compañeros Enrique Alcibiades y Herbert René. A continuación veremos la introducción. Ok, principalmente los objetivos. Conocer la persona que sorprendió al mundo con sus grandes investigaciones, la cual fue conocida como James Clerk Maxwell. Aprender y entender los conceptos de las ecuaciones de Maxwell, ser consciente de las aportaciones que las ecuaciones de Maxwell han atribuido al mundo. Ok, la introducción. Ok, como puede ver, en este trabajo vamos a ver las ecuaciones de Maxwell que representan una de las formas elegantes y consiste en establecer los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. A partir de estas se pueden desarrollar la mayoría de fórmulas de trabajo en el campo. Y gracias a estas, el mundo es como lo conocemos hoy en día. Ok, conceptos que tenemos que tener en cuenta. La carga eléctrica. La carga eléctrica vendría siendo la propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerza de atracción o de repulsión entre ellas, a través del campo electromagnético, como podemos ver en la imagen. Campo eléctrico. Es un sector especial que ha sido modificado por la carga eléctrica, que al ser introducción en el mismo, genera una determinada respuesta o reacción. Se expresa en línea imaginaria que llamamos vectores. El campo magnético. Ok, el campo magnético vendría siendo la magnitud vectorial que da cuenta de la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de atracción. No se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que una fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas. Como podemos ver en la imagen, vemos dos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas se repelen, dos cargas de diferentes signos se atraen. Como dice la ley, cargas de igual signo se repelen, cargas de diferentes signos se atraen. Ok, ¿quién fue James Clerk Maxwell? Ok, él fue nacido en Edimburgo en 1831. Fue criado en una familia de clase media. Maxwell manifestó una curiosidad desde su temprana infancia. Él a los 8 años recitaba versos de Milton y largos salmos, y a los 14 había escrito un paper, el paper es un artículo científico, en el que describía métodos mecánicos para trazar curvas. Él a los 23 años se diplomó en matemáticas por el Trinity College y 2 años después obtuvo una plaza de profesor de filosofía natural en el Marischal College de Aberdeen, donde permanecería 4 años. En 1860 obtuvo un puesto similar, pero en el prestigioso King's College de Londres. Ahí comenzó la época más fructífera de su carrera. Entonces regresó con su familia a la casa de sus padres en Escocia, y allí en Cambridge murió de cáncer abdominal en 1879, a la edad de 48 años. Ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales. Debido a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento y
unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Ley de Gauss para el campo electromagnético. El flujo de campo electromagnético a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga que contenida dentro de la superficie, dividida por la constante cero. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo del campo eléctrico se denomina superficie gaussiana. Está relacionada con el teorema de divergencia, conocido también como teorema de Gauss. Fue formulado por Carl Friedrich Gauss en 1835. Para aplicar la ley de Gauss es necesario conocer previamente la dirección y el sentido de las líneas de campo generadas por la distribución de carga. Ley de Gauss para el campo magnético. Esta ley expresa la inexistencia de cargas magnéticas o, como se conocen habitualmente, monópolos magnéticos. Las distribuciones de fuentes magnéticas son simples, neutras en el sentido de que posee un polo norte y un polo sur, por lo que su flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. Ley de Faraday. La ley de introducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como Ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene la tensión inducida en un circuito cerrado es diferente proporcional a la razón de cambio en el tiempo y flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Ley de Ampere. El flujo del campo magnético se define de manera análoga al flujo del campo eléctrico. La ley que nos permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas es la ley de Ampere. Fue descubierta por Andrés Marie Ampere en 1826. La integral del primer miembro es la circulación o integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada y es la permeabilidad del vacío. L es el vector tangente a la trayectoria elegida en cada punto. T es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria y será positiva o negativa según el sentido con el que atraviese la superficie. La ley de Maxwell han aportado grandes beneficios a la sociedad. Se puede decir que sin estas ecuaciones el mundo no sería lo que conocemos hoy en día. Ahora, mencionaremos algunas aportaciones importantes que influyeron en el mundo y seguimos usando diariamente. La generación y distribución de la corriente eléctrica, sin la cual el hombre actual perdería muchos de los beneficios del que goza. La generación de corriente eléctrica es debido al uso de generadores de corrientes basados en la ley de Faraday. Y en la transmisión es clave el uso de transformadores eléctricos, importante aplicación de la misma ley. Aquí mismo puedo nombrar los alternadores eléctricos y los dínamos, que no son más generadores. Mención importante merecen los motores eléctricos. ¿Por qué? ¿Quién en su casa no tiene al menos un aparato de equipo que funcione como un motor? Ventiladores,
licuadoras, asistentes de cocina, neveras, acondicionadores de aire, entre otros, disponen de al menos un motor eléctrico. Y en la industria, las maquinarias industriales, en su gran mayoría, están equipadas con motores eléctricos. El motor eléctrico desempeña un papel crucial en la cotidianidad del hombre actual. Mención a las ondas de radio, las mismas empleadas por las emisoras de radio como mecanismo de comunicación, mucho menos las televisiones, en señal abierta por cable y la satelital. La conclusión de este trabajo es la siguiente. Las ecuaciones de Maxwell constituyen un pilar básico en la teoría electromagnética, ya que por ahora se mostraron como válidas siempre. Esto es debido a que la teoría electromagnética siempre fue, sin saberlo, una teoría relativista. Según nuestras investigaciones, cuando se estudia desde el punto de vista cuántico, estas ecuaciones solo deben ser revisadas para tener en cuenta el carácter discreto de los fotones. Pero cuando tenemos gran cantidad de ellos, podemos aplicar los resultados continuos sin ningún problema. Gracias por su atención.